La extracción de Maduro ocurrió gracias a un enorme despliegue militar del Pentágono en el Caribe. Incluso el portaaviones USS Gerald R. Ford hizo parte de la operación que marcó el punto de partida para el camino de regreso a la democracia en Venezuela y de la estabilidad para todo el hemisferio occidental. Vamos a recordar, Andrés, lo que pasó hace 1 mes y 10 días con la participación de 150 aeronaves, bombarderos, aviones caza y unidades de inteligencia. Estados Unidos logró la caída y captura de Nicolás Maduro. Recordemos cómo fue este minuto a minuto de la operación Resolución Absoluta. El cielo oscuro de Caracas se iluminó con estas explosiones. A las 2 de la mañana comenzaron en el norte de la ciudad. Había empezado la operación Resolución Absoluta. Poco antes, a las 11:46 de la noche, en esta sala de situación, Trump dio la orden de detener a Maduro, con la mirada fija y viendo la operación en tiempo real junto a Marco Rubio, considerado el cerebro del operativo. Todo con un objetivo: detener a Nicolás Maduro, y para ello, un gran despliegue. En total, más de 150 aeronaves, bombarderos, aviones caza, unidades de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, helicópteros que estaban en el aire, miles y miles de horas de experiencia. Una experiencia al servicio de la democracia. A las 2:01 de la madrugada del 3 de enero, las fuerzas especiales llegan al complejo en el que dormía Maduro, una base militar blindada. Esta misión en particular necesitó de todos los componentes de nuestras Fuerzas Armadas, soldados, miembros de la Armada, pilotos, marines y fuerzas de defensa trabajando en sintonía con nuestros agentes de inteligencia en una operación sin precedentes. A las 2:30 de la madrugada finalizan los ataques aéreos iniciales. Los sistemas antimisiles rusos con los que contaba Venezuela nunca saltaron, y Estados Unidos usó un arma hasta ahora desconocida. Tenemos armas de guerra de las que ni siquiera puedo hablar. Hace 2 semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni un tiro. Dijeron, ¿qué pasó? Estaban desconcertados. Por eso ningún soldado de Estados Unidos resultó herido en esta operación. La extracción se produjo a las 3. El Delta Force detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores junto a agentes de la DEA y el FBI. Más de 30 militares cubanos que protegían a Maduro fueron eliminados. Venezuela amaneció sin el cabecilla de la organización criminal chavista y comenzó días después el proceso de transición tras una operación inédita. El gobierno de los Estados Unidos sigue marcando el paso en el manejo de la industria petrolera venezolana. Así ha quedado demostrado una vez más con la visita del secretario de Energía, Chris Wright, a los campos de explotación de crudo en el oriente de Venezuela, junto con Delcy Rodríguez, quien lució sonriente durante todo el recorrido, Andrés. El alto funcionario de la Casa Blanca le reiteró a la encargada del régimen que debe profundizar las medidas de apertura para la llegada de inversión extranjera y la recuperación de la economía y de la producción petrolera en Venezuela. La agenda oficial del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, fue desarrollada en Venezuela. El alto funcionario inspeccionó los campos petroleros junto a la nueva encargada del régimen, Delcy Rodríguez. Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario como socios que somos. La visita también contó con la presencia de la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu. Durante el recorrido visitaron las instalaciones de Petroindependencia, la empresa mixta entre Chevron y la estatal PDVSA, ubicada en la faja petrolífera del Orinoco, en el estado Monagas, al nororiente del país. Wright habló de la situación del país y de las inversiones millonarias en el sector y la reducción de la influencia de actores como China, Rusia e Irán en la industria petrolera de Venezuela. Uno de los problemas de Venezuela es la enorme presencia de China, Rusia, Irán y Hezbollah, y Hamas. Esto forma parte del problema que debemos resolver en Venezuela, ya que queremos que se abra a aliados estadounidenses y occidentales menos corruptos y más honestos para hacer negocios. El secretario de Energía mencionó que el impulso de la administración Trump busca que empresas con vínculos con Estados Unidos desempeñen un papel principal en la reconstrucción del sector energético venezolano. Creo que en el primer año veremos un crecimiento bastante significativo del 30-40% en la producción petrolera venezolana. Se puede mantener la tasa de crecimiento de la producción a un ritmo bastante bueno. La visita tuvo lugar en medio de los cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El pueblo venezolano es un pueblo que abre sus brazos
a quienes vienen a nuestro país. Las nuevas relaciones buscan una cooperación energética a largo plazo, así como abrir el sector petrolero de Venezuela a una mayor inversión extranjera. Desde luego Y aunque que en hay Venezuela todavía están empezando a incertidumbre, cambiar muchas cosas. sí, como tú lo dices, Andrés, muchas cosas Desde están luego que en empezando Venezuela. a cambiar. Aunque hay incertidumbre, también vamos a quererles compartir con ustedes imágenes alegres, esperanzadoras de las multitudinarias marchas de este jueves por la democracia y la libertad de los presos políticos en decenas de ciudades en Venezuela. Vamos a hacer un recorrido, un repaso rápidamente en Caracas, en Bolívar, en el estado Táchira, en Carabobo, en Mérida, en el estado Zulia, en otras regiones de Venezuela. Los jóvenes manifestaron un clamor para que sean liberados todos los prisioneros políticos y enfatizaron que no habrá pausa en estas manifestaciones hasta cuando regrese la democracia a Venezuela. Con entusiasmo y dejando a un lado el miedo vivido por la represión del régimen, los jóvenes estudiantes y catedráticos acudieron masivamente a la convocatoria de las protestas de la Federación de Centros Universitarios. En Caracas, los estudiantes marcharon en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros asumimos posteriormente las banderas de la lucha para apoyar a los presos políticos después del 3 de enero. Este país cambió y decidió cambiar y nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando en la reconstrucción de este país. Y en el sur de Venezuela también, en el estado de Bolívar, los estudiantes salieron a las calles para exigir la liberación de todos los presos políticos. Al grito de ¡Viva la juventud!, alzaron sus voces en contra del régimen y en favor de una transición política que devuelva la democracia a Venezuela con la mayor rapidez posible. Estas movilizaciones se replicaron en otros estados como el estado Táchira, donde el movimiento estudiantil se pronunció sobre los presos políticos. Justamente en el Día de la Juventud recalcaron que no los volverán a callar por miedo. Prácticamente en toda Venezuela exigimos la libertad de todos los presos políticos y la liberación del país. Salimos todos hasta que salgan todos. Esas fueron parte de los llamados de los estudiantes venezolanos en Carabobo. En ese estado, en el centro del país, los jóvenes también salieron a protestar y aquí tenemos para ustedes las imágenes. En el estado Mérida también hubo movilizaciones de estudiantes. A estas marchas se sumaron voceros, representantes de partidos políticos, gremios, defensores de derechos humanos y familiares de los presos políticos que también pedían por la aprobación de la ley de amnistía. Ahora revisamos cómo estuvieron los zulianos en estas movilizaciones de las últimas horas. Los estudiantes del estado petrolero salieron a manifestarse desde la Universidad del Zulia en Maracaibo. Aseguraron que luchar por la democracia y los derechos humanos sigue siendo una causa pendiente, una causa activa y vigente en toda Venezuela. Resumen aquí en NTN 24 de algunas de las principales concentraciones de las últimas horas, movilizaciones de los estudiantes, de los jóvenes, de los ciudadanos, de los familiares de presos políticos por la libertad, por la democracia en su país.